tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en Facebook y en Instagram. Buenas tardes. Bueno, me dicen que haga un poquito de tiempo mientras van entrando y van llegando a la reunión. Bueno, no sé cómo hacer tiempo. Me encantaría, pero bueno. Bueno, por lo pronto voy saludando acá a los amigos que van entrando y saludando, a los amigos de Misiones, Chaco, a la gente de Tucumán. Les recomiendo las empanadas más ricas del mundo, están en Monteros, Tucumán, más preciso Rivadavia 194, Monteros, Tucumán. Gente de Córdoba, licenciado Fernando Maciel de la zona de Palermo, la licenciada María Marta Garramendi, la gente de Rosario, Santa Fe, son un montón. Mercedes Agranati, Irene Sobol. Bueno, un montón de gente. Bueno, aguantemos un cachito, tengan piedad, me dijeron que estemos 3 o 4 minutos mientras van llegando. Estimo que no les molestará que tome mate. Bueno, ante esta aprobación rotunda lo voy a hacer. Mientras van llegando les voy contando, en principio quiero agradecerle a Ricardo Unamuno, el director del Cisne. Quiero agradecer este empeño que tiene en invitarme a participar. Él insiste con estas ideas descabelladas. Yo le agradezco de todo corazón y le agradezco también a Tomás Unamuno, que está manejando las cuestiones técnicas. Y ellos me quieren tanto que pusieron en el flyer que soy licenciado. Yo soy simplemente fonoaudiólogo. Y quisiera contarles, a ver, pensaba cómo se presenta uno, para qué... ¿Qué pasó? Digo, ¿para qué? ¿Cómo se presenta uno? Y hay varias formas de hacerlo. Yo elijo decir, intento decir desde dónde voy a hablar. Por eso digo, me presento como fonoaudiólogo, terapeuta del lenguaje, porque soy alguien comprometido con la terapéutica, con producir cambios en cierta dirección. Y también me parece importante mencionar los lugares de pertenencia. Yo pertenezco a un equipo que se llama Lugar de Infancia, es un equipo interdisciplinario y desde ahí, desde ese espacio, intentamos pensar y trabajar en la clínica. Discúlpenme, tenemos un problemita en vivo. Un segundito. Tengo el vivo en pausa, no sé por qué. Bueno, me parece... ¿Me confirmás si sigue funcionando el vivo de Instagram? Bueno, un segundito. Ahí estamos. Bueno, arranco nomás. Me parece que es hora de hablar. Basta de preámbulos. Ajá. ¿Y ahora? ¿Caminar? No se escucha. Bueno. Voy a seguir con el vivo de Instagram. Está apareciendo gente aquí y esto no lo puedo manejar, así que sigo con el vivo de Facebook, perdón. Bueno, les decía, esta
se va a llamar Discapacidad y Contactos Virtuales, todos incluidos, pregunta, y el subtítulo sería Construcciones Solidarias y Discursos Egoístas. Yo lo primero que necesito hablar es que no sabemos. Como dice el licenciado Fernando Miguel, cuando estuvimos en la universidad, no tuvimos ningún profesor que vino a decirnos, en caso de pandemia hay que hacer esto o lo otro. No sucedió. Tal vez suceda de aquí en más. Nosotros no. Entonces, tenemos que ubicar primero que no somos, ¿sí? Digo esto porque ha proliferado montones de personas que vieron que cuando se ponen a una charla tienen su biblioteca atrás. Incluso ahí circulan, dicen, alquilo bibliotecas para charlas. No como si las bibliotecas, con todos sus libros, fueran refuerzo de las palabras que se dicen, aquellos que la tienen clarísima. Bueno, no es el caso. No la tengo clara y la gente con la que estoy no la tenemos clara y lo primero que decimos es que no sabemos. Tal es la magnitud de esto, no sabemos, que las mejores defensas que tenemos son la lavandina y el alcohol, el distanciamiento social, y lavar las manos con agua y jabón. ¿Sí? Entonces, por supuesto que hay gente que se está quemando las pestañas, matando, estudiando, los psicólogos, los médicos, los que están ahí con los copios electrónicos, todo eso. Pero los que estamos en el ámbito de la educación, de la salud, del trabajo terapéutico, hay un montón de cosas que no sabemos. Y ante la aparición de un montón de sabios y de cráneos que nos vienen a explicar, tienen sus tratados, realmente no sabemos. Y lo único a lo que podemos apuntar, me parece, es la construcción solidaria de conocimiento, una idea de compartir algunas de las cosas que estamos pensando, a ver si juntos podemos ir construyendo y avanzando en algo que hoy nos reclama de un modo particular, donde los egoísmos y los oportunismos y los egoísmos me parece que tienen que pasar a un segundo plano, como siempre, pero más hoy. Creo que es necesaria una construcción colectiva, es decir, pensando juntos, ir construyendo, ir formulando hipótesis, ir viendo de qué manera recorremos el tiempo que nos toca. Creo que, bueno, se ha instalado una forma, por lo pronto, en cuanto a las escuelas, de aulas virtuales, de escuela virtual, y también en algunos tratamientos. La pregunta es si eso es para todos, o si tal vez tenemos la certeza que es necesario, no tal vez, que es necesario pensar que algunas intervenciones tienen que ser pensadas en singular. Es decir, a no todos los chicos les llega de la misma forma un Zoom para un montón de pibes. Hay un montón de niños que por ahí no hablan, pero que pueden comprender. Hay un montón de niños que aún teniendo dificultades comprensivas, algo comprenden. Hay muchas niñas que no puedan contar o narrar algo, pero puedan mostrar o compartir algún juguete. En fin, me parece que es momento de pensar cuál es la participación que podemos proponer, cuál es el modo para algunos que es imprescindible llegar y establecer un contacto de modo singular. Yo sé que hay montones de docentes y montones de personas que se rompen la cabeza y que trabajan muchas más horas de lo que venían trabajando antes y que se encuentran incómodos porque hay una necesidad de improvisar. Estamos remando y estamos remando una catarata para arriba. Y esto lo sabemos, pero es necesario que lo reconozcamos. Es necesario que entendamos que algo se pierde. Es necesario que pensemos que todos estamos perdiendo algo y todos necesitamos construir y reconstruirnos y que esa construcción y reconstrucción tendrá que ser solidaria, tendrá que ser compartida. Yo
quiero ponerles pensar algunas cuestiones de lo que sería la intervención a través de un medio virtual con pacientes, pensando en una situación. Creo que algunas de las cosas que yo voy a decir van a ser trasladables a otras situaciones, como la situación del aula, como la situación de enseñanza. Si nosotros pensamos en la situación de diálogo, en la estructura de diálogo, tenemos que pensar por lo menos en dos lugares: el lugar del que habla, el lugar del que escucha. Tenemos que pensar que esos se encuentran en un campo lingüístico. El que habla cede la palabra al que escucha, el que escucha toma la palabra y responde. Si se trata de un diálogo genuino, el que responde algo de lo que dijo el que habló tiene que tomar, para estar de acuerdo, para disentir, para lo que sea, pero si no, vamos a tener discursos que se cruzan, pero que no se tocan. Si no, tenemos alternancias de turno, uno que habla y el otro parece que escucha, pero en realidad el otro lo que está diciendo es monólogo. Tenemos alternancias de monólogos. Bueno, la situación de diálogo tiene esta particularidad de ser por lo menos dos, y si lo queremos complejizando un poquito más, como yo sé que muchos de ustedes lo han pensado y tramitado y trabajado, el que habla se escucha, o sea, que es un hablante, escuchante, y el que escucha responde, no es alguien que pasivamente recibe, sino que va tomando una actitud de respuesta. Los niños, cuando comienzan a hablar y son pequeños, no tienen consulta la temporalidad y la espacialidad. Es decir, el hecho de comenzar a hablar y de adquirir palabras y de poder producir enunciados no pone en automático el funcionamiento de la temporalidad y la espacialidad. Por lo cual, los niños y las niñas comienzan a hablar en coordenadas temporales y espaciales del aquí y ahora. Por eso los niños y las niñas comienzan a hablar en ese contexto del aquí y el ahora. ¿Cuál es la complejidad que yo veo con las situaciones virtuales? Yo pienso que el aquí y el ahora se encuentran duplicados o desdoblados, porque por más que nosotros digamos vamos a tener un encuentro virtual, ¿me lo podés hacer vos? Bueno, acá me dicen, me mandan un cartelito que desactiva los comentarios de Facebook. No sé cómo hacerlo, yo no pido. Bueno, continúo. Decía que el aquí y el ahora se encuentran duplicados o desdoblados. Hace poco contaba una anécdota de una señora que estaba en una teleconferencia, estaba en una reunión muy importante, acomodada, había varias personas, parecía una ministra, no lo era, pero casi, y se ve de atrás que aparece el marido con un mate en la mano, ¿no? En calzoncillos, despeinado, así, con un look muy de entrecasa, podemos decir, y le dice, gorda, ¿querés un mate? Bueno, esta mujer lo mira con terror, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece interesante esto, que es costumbrista? Me parece interesante porque lo que demuestra es que hay un aquí de un lado, que es el terapeuta, el docente, y hay un aquí del otro lado, que es el alumno, el paciente, y esos aquí son diferentes, temporalidades diferentes. No es lo mismo que encontrarnos en el aula que encontrarnos en el consultorio. Hay otra cosa que pasa ahí. La segunda cuestión sobre lo que quiero hacer hincapié es sobre lo que Roman Jakobson denominó shifter. S-H-I-F-T-E-R, shifter. Y el shifter, para decirlo de un modo sencillo, es algo así como una brújula
quién habla y a quién le habla. ¿Sí? Es un indicador. Por esencia, la palabra yo, shifter, es la palabra que permite hacerse cargo, tomar la palabra y hacerse cargo y enunciarse. Pero hay otras. Entonces, cuando hablamos de shifter, hablamos, por supuesto, de la palabra yo, pero hablamos de otras cosas que también indican quién habla y a quién le habla. La mirada hace esa brújula, esa indicación de quién y a quién. El tono de la voz, la actitud corporal. Pequeño detalle, si yo estoy hablando con alguien y tengo costumbre de mirarlo a los ojos y miro a los ojos de la pantalla, en la pantalla, los ojos del que me está hablando, no estoy mirando a la cámara. Y para que el otro tenga el efecto de que lo estoy mirando a los ojos, tengo que mirar a la cámara. ¿Sí? Estoy con una maquinita que tiene una cámara arriba de la pantalla, tengo que mirar ahí, y ahí no estoy mirando a los ojos. O sea, hay todo el tiempo un movimiento desdoblado. También lo corporal, digamos, cuando uno está hablando, gesticula, se mueve. Acá uno tiene que construir un ambiente, un ámbito, un lugar donde se mira, donde no se note mucho la mancha de la pared, en fin. Bueno, a ver, un momento, voy a tratar de corregir esto. Un segundito, por favor. ¿Me das? Sobre los comentarios hay una campana, que si la cliqueas se desactiva. Okay. No sé. Bueno, yo les pido por favor que no envíen comentarios por Facebook, porque a la medida que están entrando los comentarios se complica la transmisión. Eso es lo que me están diciendo. Les mando un restringido. ¿Será eso? Bueno, no sé. Vamos a ver qué pasa. Continúo. Estaba con el tema del shifter, estaba hablando de esto que pasa. Uno está hablando, está metido en algo y aparece algo que te dicen, sacar el horario, qué sé yo, no, por otro lado, una hora diferente de lo que ustedes escuchan. Vamos a retomar. Decía el aquí y el ahora desdoblado, el shifter, el indicador de quién habla y a quién le habla, que con las dificultades sonoras, con la cuestión de la mirada, con la actitud corporal, ¿no? Cuando hablamos frente a una cámara tomamos una actitud generalmente más rígida, más limitada. Hay un tercer elemento que es algo que yo lo comento como una sensación, que es la sensación de que cuando uno va con un medio virtual es como hablar a los gritos, ¿sí? Como si tuviéramos a alguien en la terraza que le estamos diciendo, te paso la pinza, pasame el destornillador. Es decir, a los gritos hay comunicación, indudablemente hay transmisión de un mensaje, pero hay algo que se pierde, que es fundamental, que son los matices, ¿sí? ¿Qué matices? ¿Cuáles se pierden? Los matices entonativos, donde mucho más que en las palabras encontramos la intención, la orientación, el sostén. Entonces, los matices entonativos tienen un valor extraordinario. O sea, mucho antes de comprender lo verbal, y fíjense qué primario que es esto, mucho antes de comprender lo verbal, comprendemos la intención, adivinamos el sentido de lo que nos están diciendo a partir del intonativo. Una mamá con un bebé de semanas le habla de un modo que lo envuelve, lo acuna, lo protege, digamos, la palabra aporta una promesa, no
es la misma forma que uno habla cuando llama a una pizzería, mandame una de mozzarella, una con morrón, tenés fainá. Es otra forma de hablar. Entonces, es algo de lo que pasa, algo de lo que me parece importante pensar y ocupar, es cómo hacemos con los matices. Porque eso nos lleva a otro punto importante en el habla, que es el silencio. El silencio es condición necesaria para que las palabras puedan existir. Hay un músico, guitarrista, Juan Falú, que él dice que los buenos músicos son no solo los que tocan bien las notas, sino también los que tocan bien los silencios. ¿Qué quiere decir? Que el silencio no es solamente una ausencia, no es un no pasa nada. El silencio tiene otro valor, es otra cosa que permite significar, procesar, pensar, insinuar. Y la cosa es que el silencio en estos medios, si se produce un silencio, está ahí medio como, che, estás ahí, me estás escuchando, ¿me escuchás? ¿No? Como que el silencio fuera un signo de desconexión, un signo de que algo en la comunicación visual falló. Hay una película que se llama Hala, que habla de una adolescente musulmana que vive en Estados Unidos. Ella gusta de la lectura y gusta de escribir, y en un momento les cuenta, lee a sus compañeros algo que ella escribió sobre el silencio, que me pareció algo muy bello, muy bellamente planteado y muy profundamente planteado. Lo voy a compartir con ustedes, es breve, voy a leer. Dice, lo más temía no eran las palabras, las que lastiman, las que duelen, ni las que pueden herir. No, ella podía soportarlas. Lo que no podía soportar era el espacio entre palabras, el silencio, los juicios y los trasfondos. Temía lo inaccesible, el mundo invisible, lo que casi se dijo, lo que debió decirse, pudo decirse, debió haberse dicho, pero no se dijo. Ella temía el terrible abismo de lo conocido, algo oscuro y orfo que podía sentir en una pausa incómoda, silenciosa, al final de una acción, o justo antes del inicio de una nueva. Es decir, este personaje en esta escritura lo que nos dice es cuánto puede significar el silencio y cómo, como operador clínico en las terapias del lenguaje, en las terapias de todo tipo, cómo hacemos para trabajar con el silencio. Por último, no voy a extenderme mucho, me gustaría hacer un espacio para que ustedes puedan hacer llegar alguna pregunta, alguna reflexión. Quisiera proponerles pensar de la mano de Mijail Bakhtin, cuando él nos hablaba de los géneros discursivos. Bakhtin venía a pensar géneros en los cuales nosotros adquirimos la lengua. Hay géneros discursivos coloquiales, hay géneros discursivos que tienen que ver con el discurso científico, y ahí lo que regula de algunos de esos géneros tiene que ver con el manejo de los supuestos y los implícitos. Me parece que vale la pena pensar como un género discursivo más lo que sucede cuando hablamos a través de un medio virtual. Es decir, me parece que vale la pena adentrarnos a investigar, tal vez tomando algunas de las cosas que mencioné y seguramente otras que ustedes me harán llegar y sobre las que estarán trabajando. Repito, esta idea del aquí y el ahora desdoblado, esta idea de cómo marcar el que habla y a quién le habla, cómo manejamos algunas cuestiones que tienen que ver con la mirada, con lo sonoro, con el cuerpo, qué pasa con el silencio. Y no puedo menos que pensar
que si nos vamos a Jacobson, que habló de las funciones del lenguaje, hay una que presenta, se llama la función fática. La función fática viene de la mano de investigaciones de campo en poblados de pescadores, y él dice que es una función del lenguaje que tiene privilegiado, más allá de las palabras que se digan, lo que privilegia es el vínculo y el contacto. Y estos estudios de campo que demostraron es que al final del día los pescadores se reunían a conversar, a tomar algo y hablar de sus quehaceres, de sus temores, de lo que es entrar, salir del mar. Y de este modo, conversando, hablando, contándose historias, donde tal vez no había una información a transmitir, sino lo que había ahí era un vínculo a conservar y un aventar temores y fantasmas. Tal vez hoy no tengamos otra posibilidad más que establecer contacto con los pacientes, con los alumnos. Tal vez no podemos hacer más que llegar y establecer ese contacto y dar temores de todo lo que está pasando afuera, que nos da mucho miedo, que no sabemos cómo es. Tal vez privilegiar eso sea lo único que podemos hacer, o al menos lo único que podemos hacer hoy, además de seguir pensando y construyendo juntos. Bueno, vamos a dar lugar a algunos interrogantes que están llegando. Acá me dicen, me preguntan que profundice la idea del aquí y el ahora. Bueno, me parece, a ver, ¿por dónde entraría con eso del aquí y el ahora? Yo creo que es necesario construir, y para eso tenemos algunas ventajas y algunas desventajas, ¿no? Tenemos la ventaja de que los niños, digo particularmente los niños pequeños, están acompañados por su papá o por su mamá, y es necesario con ellos para sostener un intercambio virtual. Yo creo que es muy necesario tratar de construir un escenario donde el aquí y el ahora no estén desdoblados y que podamos armar una escena en común. Yo le propongo muchas veces a los papás y a las mamás con los que podemos tener algún tipo de encuentro virtual, no con todos podemos tenerlo, pero con los que tenemos, construir un escenario que tiene que ver con alguna idea en común de juego, alguna idea en común de un dibujo, alguna idea en común de algo que nos sirva de texto, y que a partir de ese contexto podamos encontrarnos, ir moviéndonos, el aquí de la casa de él y el aquí de mi lugar desde donde estoy conectándome con él. Entonces, esto es muy importante y es muy favorecedor. A ver si hay otra pregunta. Bueno, en relación con las pérdidas que nos produce lo virtual, en principio yo rescato profundamente estos medios virtuales. Me parece que son súper importantes. No tenemos otros y es mucho mejor tenerlos que no. Digo, sabiendo que no todos acceden a ellos desde el punto de vista del acceso material, económico, de tener una máquina, de tener un teléfono, una cámara, una acción. O sea, tengo claro que esto no les pasa a todos, pero es posible que a la mayoría de los que estamos en este momento conectados sí nos suceda que vamos a acceder a eso. Las pérdidas tienen que ver con, en principio, con lo que pasa afuera y con lo que es una pandemia. La pérdida tiene que ver con algo que pasa a nivel mundial. Y lo peor que puedo hacer con esta pérdida, digo como pensando también en la idea de duelo, lo peor que podemos hacer es hacer que no haya perdido nada, hacer de cuenta que no ha pasado nada y seguimos, ¿no?, maníacamente tratando
de los agujeros, entonces nos llenamos de terapia, nos llenamos de esto, nos llenamos del otro, de pareja, de esto, ¿no? Porque la cuarentena tiene que ser productiva, ¿no? Y lo productivo es al estilo del sistema capitalista, tiene que haber un producto final valorado. Y esto, tenemos que partir de la idea de que esto no necesariamente es así, por lo menos no para todos es así. Ahora, cuando hablamos de pérdidas en lo virtual, puede suceder que alguien tenga la idea, que una palabra, como la palabra casa, la puedo representar con una imagen y que la imagen es un significado, o sea, que el significado del signo lingüístico me lo puedo imaginar como una imagen y que eso le puedo encajar una palabra como si fuera un Lego. Esa puede ser una idea que puede tener una cierta eficacia, si se quiere, en algún momento, en alguna forma, pero esa idea no resiste cuando hablamos de yo, tuyo, vos. Ahí no funciona. Entonces, ¿qué se pierde? Bueno, se pierde el contacto directo, se pierde la mirada, se pierden matices de la voz, se pierde la posibilidad. No sé si se pierde, hay que hacer algo muy puntual o tener muy en cuenta que eso no se pierda, ¿sí? Entonces, si simplemente nos conectamos y pensamos que así hablando ya está, hicimos una traslación de la sesión de consultorio a un encuentro virtual, ahí sí hay un montón de cosas que se nos pierden. Pero bueno, está el desafío, insisto, de pensar en las herramientas que tenemos, las herramientas y los operadores clínicos que tenemos. ¿Cómo generamos un acto perlocutivo? ¿Cómo generamos suspenso en las palabras? ¿Cómo hacemos para que nuestras conversaciones no sean estrictamente literales? ¿Cómo le damos espacio de participación a un niño que por ahí la cámara lo inhibe? No es lo mismo ver los ojos de otro que mirar una cámara. Y hay niños que por ahí en algún ámbito pueden producir, pero cuando se enciende una cámara aparece una terrible inhibición. Eso tenemos que pensarlo, tenemos que manejarlo de una forma. Son desafíos que tenemos que ir recorriendo. Bueno, otra pregunta que me llega es, ¿cómo pensar los gestos y la falta de cuerpos en los encuentros? ¿La verdad? No sé, la verdad que tendría que pensarlo mucho. Muy buena esta pregunta. No tengo filmina para hablar de eso. ¿Cómo pensar en el diálogo por cámara si no se ve a sí mismo? Bueno, a mí eso me resulta una molestia infinita. Es un factor de dispersión y de incomodidad verme. Es claro que en algunas aplicaciones puede suceder, pero bueno, ahí vuelvo al tema con el que arranqué. Nosotros pensamos el diálogo con dos lugares, un hablante y un escuchante, o un hablante escuchante y un escuchante hablante, y algo en el entorno virtual de eso provoca una duplicación, una multiplicación, algo ahí funciona diferente. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Aguardamos un segundito. Aguardo un segundito a ver si llega otra pregunta más. No coincido. A ver. Me dicen, algunos niños tienen estilos capaz más auditivos que visuales. Se complica mucho trabajar en comunicación aumentativa en la virtualidad. Algunos y acúsicos depende la edad, el vínculo.
acá por Instagram muchas preguntas. Me preguntan si la voz es la misma para los niños. No, indudablemente no. No, la voz no es lo mismo. A ver, quiero insistir con esto. Por suerte tenemos esto, menos mal que tenemos. Pero pensemos que no hay una traslación punto a punto con los encuentros presenciales, ¿no? Esto es lo que tenemos que pensar y repensar. ¿Qué es un acto perlocutivo? Bueno, Austin, en su texto Cómo hacer cosas con palabras, nos ilustra sobre algunos actos de habla que no son solamente actos de aparte habla, no solamente hablamos ahí, sino que lo que se produce se realiza algo. Por ejemplo, cuando un juez dice, los declaro marido y mujer, o un sacerdote, o un rabino, o alguien dice, los declaro marido y mujer, esa declaración no es simplemente palabras, sino que tiene consecuencias. Para que eso tenga consecuencias, se tiene que dar de una forma determinada. Es decir, si en el patio de mi casa mi cuñado Jorge me declara marido y mujer en un asado, a mí y a mi señora, no va a tener consecuencias legales, va a ser un juego, ¿sí? Bueno, con los niños jugamos. Lo que hacemos con los niños no tiene consecuencias, o no debería tenerlas, al estilo de lo que hace un juez o un sacerdote cuando declara marido y mujer. Pero, como maniobras clínicas, así como ese acto, podemos prometer, podemos insinuar, podemos amenazar. Estoy hablando en el terreno del juego, ¿sí? Estoy hablando dentro del terreno del juego. Y esos son actos que realizan una acción. Entonces, en la clínica es una herramienta muy importante, ¿no? Cuando nos ponemos a jugar con estos elementos. ¿Cómo ayudamos a las escuelas, a las familias que sigan con su rol y no se pierdan en el convertirse en docentes o terapeutas? Bueno, este es un punto muy, muy fuerte. Yo comentaba en un artículo hace un tiempo lo que muchas veces han comentado padres que por ahí tienen un niño pequeño o una niña con dificultades, con problemas en el desarrollo y que son conscientes que ese problema está, que siguen su vida cotidiana, pero de repente van a un cumpleaños o un acto en la escuela o un encuentro familiar y cuando ven otros niños se les presentifica, se les hace carne la dificultad que tiene su hijo o su hija. Y yo pensaba que muchas veces cuando llegan tareas, que hay niños que no pueden hacer, que no pueden acceder, a muchos padres también se les presentifica, como en aquellas escenas de cumpleaños y reuniones, la dificultad de su hijo. Se le hace carne otra vez ahí. Y con el agravante de estar encerrados, de no tener a dónde ir, de no tener con quién hablarlo. Y esto no tiene que ver con que haya un ejercicio de negación. Esto no es proponer, no le mandemos mucha tarea a los nenes que no pueden. No estamos diciendo eso, no estamos negando los problemas. Lo que estamos diciendo es, hay algunas cosas que tenemos que pensarlas en singular, que es muy difícil, pero que es necesario pensarlas en singular. Y creo que también, por eso también hablaba de que se pierde y de no pasar automáticamente a la educación virtual. Porque como bien dice acá la persona que me hace una pregunta, hay padres que no están preparados para la docencia, que se ponen a hacer tareas y se pelean con pibes. Y que la tarea se vuelve una tortura. Llegó la tarea, es como que te tiraron abajo de la puerta la factura de la luz, ¿entendés? Entonces, mirá lo que vino, la tarea. Es un desastre eso. Provoca desencuentros alados a desencuentros anteriores. Entonces, ese es un punto que nos convoca también a ver qué vuelta le podemos dar a eso, ¿no?
qué sé yo, puntualmente estaba hablando con la vicedirectora de una escuela diciéndole, mira, me sé que la mamá de este niño necesita que ustedes le digan una escala, ¿no?, de qué tiene que pedirle a este pibe en la tarea, porque para ella, un niño que estaba arrancando primer grado, y ella terminaba haciendo las tareas porque quería que su hijo cumpla, y cómo no, pero tal vez necesitaba esta madre, por ahí como otras sí y como otras no, pero necesitaba en particular una palabra de la escuela que le dijera, mira, la tarea es hasta acá, estamos viendo un proceso, pretendemos que este niño salga escribiendo pasado mañana. Bueno, la falta de juguetes materiales te genera una falta de soporte en el tratamiento, sí, 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 sí. Insisto, remando la catarata para arriba, buscamos formas, buscamos generar contextos en común. A veces yo hablo con los padres y les pregunto, les sugiero, les comento a ver si podemos, no sé, tener algo en común, ya sea una mesa de juego, un libro. Algunos papás me mandan fotos del libro que están leyendo y por ahí, no sé, está en Zoom porque es una de las que más manejo, pero con otras aplicaciones también se puede hacer, compartir la pantalla y entonces por ahí compartiendo con un niño el libro que él está leyendo en su casa, pero sí es un tema de ¿por qué? A ver, complica la falta de juguetes para los que trabajamos con juego. Para quien pone una situación y una repetición, por ahí no lo complica. Pero para los que creemos que el juego es estructural, que es indivisible, inseparable del lenguaje, sí. Ahora, tenemos personas como Irene Sobol, ¿no?, una fonoaudióloga brillante, una excelente docente, y que el otro día me comentaba que ella estaba jugando en una videollamada con una paciente y se puso a jugar a la escondida, y se pusieron a jugar a la profesora de gimnasia, y bueno, también esto nos convoca a la posibilidad de desplegar elementos creativos. Bueno, acá me dice Gaby, muy buena reflexión sobre las tareas, tal cual. Buena lectura podemos hacer de esta charla. Bueno, ojalá sea así. Bueno, me parece que es el momento de ir finalizando. Yo les agradezco mucho, les pido disculpas por las cuestiones técnicas. Y bueno, acá me tenté con la última pregunta, pero me parece que no la voy a poder contestar tampoco. Dice, los adolescentes en situación de discapacidad están perdiendo privacidad. Sí, todos, te diría, los adolescentes. Todos. ¿Cómo guiar a las familias? Mirá, no sé. Te voy a decir lo primero que pienso. No sé. Pero lo que se me ocurre es que hay 3 registros. Juana Levín insistía mucho en esto. De lo público, lo privado y lo íntimo. Me parece que hay que hacer un esfuerzo imaginativo, creativo, para sostener estos 3 registros. En un Zoom que estamos haciendo, convocando desde el lugar de infancia, la semana pasada y vamos a repetirlo mañana, en el cual convocamos a compañeros que trabajan y compañeras que trabajan con niños de Barcelona, de Chile, de Brasil, compañeros de la Argentina, donde íbamos viendo distintas realidades y distintas situaciones. Nuestro compañero de Chile planteaba que había un niño que hacía una videollamada con él y que se metía en una carpita. Tenía una carpita y una carpita en el living, y se metía dentro de la carpita. Me parece que todos, de una forma adolescente, adultos, me parece que todos tenemos que ir construyendo alguna carpita en la que estamos solitos en la carpita y en la que tratamos de hablar con quien podemos. Después salimos de la carpita y estamos en el living, y después estamos en un espacio más amplio y estamos, si podemos, con todos.
No sé si ayuda, pero me parece que es un criterio para pensar. A ver. Bueno, a ver, voy a leerlo. Dice, noto que para mantener esa idea de mantener el contacto, función fálica a la que haces referencia, noto que elevo la voz intentando querer compensar la falta de corporeidad. Eso es lo que yo decía al hablar a los gritos. ¿No? Me parece que uno, no tanto por el volumen de la intensidad de la voz con la que uno habla, pero es tratar de agarrarlo desesperadamente y traerlo, porque hay algo que se nos escapa, ¿no? Entonces, acá me dicen, elevo la voz intentando, sin querer compensar la falta de la corporeidad, ademanes, gestos, actitudes, miradas, contacto corporal. ¿Es posible que exista una necesidad en la actualidad de hacernos presentes en la ausencia mediante la elevación del volumen de la voz? Sí, yo creo que sí, coincido plenamente con eso. Bueno, espero que haya servido. Esto queda grabado en la página del Cisne, espero que se escuche bien. Si quieren asistir en otro momento, verlo en otro momento. Me gustaría que hubiera alguna posibilidad de devolución. Sí, me dicen que sí, que se va a poder visualizar el Cisne nuevamente. Y bueno, quiero despedirme agradeciéndoles y haciendo referencia a que esto lo construimos todos, no hay alguno que lo aclara, y bueno, yo construyo con mis compañeros del lugar de infancia, con mis compañeros que compartimos en la SAP, el grupo de interdisciplina, y tal vez la idea de que lo que tenemos que aspirar es a llegar con el contacto, sostenernos en el contacto, llegar ahí donde están necesitando que lleguemos, donde es muy difícil sostener. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto, si Dios quiere.